desde la infancia fuimos compañeros, ya digo, 20 días de diferencia, él cumple en mayo y yo en abril, el 23. Y siempre lo conocí como muchacho de campaña, de trabajo, trabajaban con los padres, eran agricultores acá cerca de San Javier, y él venía a la escuela acá cuando yo estuve los primeros años acá en San Javier, nos veíamos todos los días, ¿no? Y era un buen muchacho, un muchacho que nunca tuvo problemas con nadie. A mí me hace lagrimear todo lo que hicieron con él, ¿no? Es una cosa increíble. Y entonces él, ya digo, nunca fue de ser un chico de estar peleando con alguien, nada de eso. Al contrario, pues ya digo, trabajando con el padre en la tierra, sembrando, plantando, cuando era chiquilín todavía que iba a la escuela, al colegio, ¿no? A Vladimir lo quería todo el mundo. Lo querían por la simpatía, la bondad de él, la humildad. Bueno, el pueblo fue muy golpeado por la dictadura en aquel tiempo y en realidad la dictadura llegó a través de eso acá y hay gente que todavía vive con miedo. A nosotros los jóvenes que no estuvimos en esa época, de todas formas nos pega y nos llega todo desde nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros vecinos que nos cuentan. Y quieras o no vivimos esa época, pero sabemos que pasó eso y vemos los vecinos asustados también todavía. Vivíamos aterrorizados porque era algo monstruoso lo que decían. Y yo justamente en esa época iba a Montevideo, tenía a mi hermana estudiando allá, iba a visitarla y cuando decía que era de San Javier me miraban así, me dice, pero allá ustedes tienen campo de concentración, me dice, mira, yo me erizo hasta ahora. No, le digo, allá andan los submarinos, no vemos nada de eso, no, allá no hay ni submarino, ni campo de concentración, no hay nada. Sí, decía que era de cualquier cosa, sí. Yo digo, no, lo único que hicieron es llevar gente inocente presa, nada más, digo, no. Porque cuando era de San Javier ya como que te decías, bueno, eras como venías del infierno, pero no era así. Mentira era todo lo que decían. No había ni aviones que andaban, ni avionetas, ni nada, yo qué sé. Y dijeron mucha mentira, mucha cosa que no era cierto. Teníamos mucho miedo, ya te digo, de hablar en ruso, de decir que éramos de acá de San Javier, de que éramos descendientes de rusos, teníamos mucho miedo. Y eso fue una parte que marcó un ícono, un después y un antes acá en San Javier. San Javier, a partir de lo que pasó con Valodia, San Javier se entristeció mucho. San Javier no volvió a ser el San Javier que nosotros conocemos. Bueno, en el pueblo había terror, porque no sabían los motivos, no sabían a qué se debía, les podía tocar a cualquiera. Parece mentira cuando vuelven a detener en abril de 1984 a un montón de gente aquí, porque no fue solamente a él que lo detuvieron, como que nos volvió aquel déjà vu del año 80, cuando habían detenido también un montón de gente, que en aquel momento siempre pensamos que todo era una cuestión circunstancial, que los iban a dejar libres en cualquier momento, y no fue así. Entonces ya cuando vuelve a ver a la detención estábamos como ya con otra situación de angustia y todo, porque dijimos no, pero aparte digo, esta situación de que parecía que ya todo estaba encaminado como para que se terminara la dictadura y de pronto no. San Javier estuvo rodeado no tenían salida solamente con
la documentación en las manos y si te veían algo raro, que mirabas mal o hablabas mal, ya, acá no se respetaba al ser humano. Y bueno, y pasaron los 5 años más crudos, estuvo y más duro, hasta el 85, cuando lo mataron a Vladimir, ya cuando estaban largando a los presos y bueno, no, ahí se nos terminó el médico nuestro de San Javier. Acá en San Javier atendía al que lo necesitaba y nunca le miraba el bolsillo ni nada, porque a mucha gente no les cobraba, los atendía y los iba a ver. Al principio en la bicicleta y después de a poquito se compró un autito y como es para poder salir a campaña. Porque con la lluvia y todo eso en esa época era muy difícil. Y acá el pueblo lo quería muchísimo. Y ya con ver fotos nomás cuando él falleció, cuando lo sepultaron, era una caravana, era impresionante la cantidad de gente, ¿no? que lo acompañó. No sé si nos falta nombrar algo acá en el pueblo, con el nombre de él. Tenemos acá la fundación, que es una policlínica, tenemos el hogar de ancianos que está en el fondo, que es Valodia, como le decían a Vladimir. Después tenemos la placita Roslik también, que es con juegos infantiles para los niños. Tenemos el CAIF Galufki, que en la OSC de la Fundación Vladimir Roslik es la que gestiona el CAIF. Y la policlínica de San Javier de ACE también fue nombrada con el nombre de él. Pero eso sí te quedan esos bellos recuerdos. Porque también hay que recordar esa parte del doctor Valodia, la parte linda, la parte humana, la ternura para con la gente de su pueblo, ¿no? Porque él no se fue a ningún lado, él se quedó acá. Hasta ahora no puede creer por qué lo mataron, si él no hizo nada. Y sacarlo de la manera que lo sacaron de la casa, como un asesino lo sacaron. No puede ser. Él no hizo nada. Yo creo Era que un deberían médico. de reivindicar el nombre de él de una buena vez por todas. ¿Viste? Que los chicos, los jóvenes conozcan la historia verdadera de él. Bien, deberían claro. de enseñar la historia de él en los colegios, porque él pertenecía a esta comunidad y la versión que tienen los chicos hoy es nada que ver a lo que fue la realidad que se vivió en el pueblo en los años 80. Para el 84 los semanarios eran muy fuertes y un semanario que fue el semanario Jaque, la verdad cumplió un rol impactante en este caso, que fue aclararlo y por primera vez publicar que alguien había muerto en la tortura comprobadamente, con datos de la autopsia. Fue un momento muy difícil, aparte del tema Roslik, para el país. Había fracasado la primera negociación con los militares en el año 83, lo que llamó la reunión en el Parque Hotel. Había habido algunos síntomas de aflojamiento. En marzo se había liberado a Seregui. Había empezado algún anuncio de exilio. Y se estaba como viviendo un tema de mayor esperanza. Yo creo que fue poder romper un fantasma, tirar abajo una pared, porque durante toda la dictadura, porque éramos jóvenes en ese momento, convivíamos con la certeza de que se torturaba masivamente en los cuarteles y en las cárceles de la dictadura y que había gente que moría en esas torturas. Y que muchas veces generalmente el ataúd lo daban cerrado, los familiares no lo podían abrir, intervino la justicia militar y eso no se podía demostrar. Todos sabíamos que eso era así. El caso de Roslik, que es un emblema, un símbolo que nos sigue vigente y vivo hoy en día, nos permitió mostrar que eso ocurría, porque nos permitió mostrar que había muerto salvajemente torturado y que no había sido un rayo en una noche estrellada, que eso era la práctica habitual de la dictadura militar, a torturar vilmente a sus detenidos. A mí me pasa algo similar, que el grito de Roslik en la noche
es algo que yo me repito cada vez que veo, incluso que un político, hasta con las mejores intenciones, o un dirigente sindical, o un joven estudiante, cuando ponen en cuestión a través de su discurso, o a través de la forma de su discurso, cuando se pone en cuestión el debate y la convivencia democrática, yo creo que todos deberíamos escuchar el otra vez no. Hizo un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa pidiendo todo lo que hubiera referente a la muerte de Roslik, a ver si estaban las declaraciones de los militares en aquel momento, si estaban las actuaciones de la justicia militar, y lo que se encontró en el Ministerio de Defensa, que nunca se había divulgado, fue la sentencia definitiva del caso en la justicia militar. Se me entregó, ya el funcionario que me la entregó me dijo que me iba a sorprender, y cuando la leí me impactó, porque lo que decía era que Roslik había muerto mientras era interrogado por en aquel momento creo que era teniente, luego llegó a mayor, Dardo Ivo Morales, y había 11 oficiales presentes para aprender de cómo se hacía un interrogatorio, ¿no? Es muy brutal la sentencia. Estoy describiendo una situación de obstrucción en la que tenemos una espera tanto de Mari como de Valery como de los tantos vecinos que se están muriendo. Además, muchos ya murieron, otro murió, me dijeron hace poco, Marceñuk, víctimas que nunca vieron la justicia. Es un caso en ese sentido emblemático respecto al incumplimiento del deber que todos los estados tienen de investigar y perseguir a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. No es seguro que las sanciones resuelvan los problemas de los horrores de los crímenes. Lamentablemente, la historia no permite ser demasiado optimista, pero sí es seguro que yo tengo esa convicción, y además hay toda una jurisprudencia de la Corte Interamericana en este sentido. Sí es seguro que una atmósfera de impunidad es la garantía de la repetición, es la invitación para que los crímenes se repitan en otras circunstancias. Es importante poner un límite, establecer una frontera desde los estados democráticos de derecho. Esto no es admisible, ni aún en las situaciones, porque esto también se repite mucho desde el punto de vista de los derechos humanos, ni aún en cualquier situación de excepción se puede permitir el tormento al detenido. Aún la guerra, o de otra parte se dice, aún la guerra tiene límites, ¿no? El ataque a los civiles, el trato al prisionero de guerra, es decir, hay atrocidades que no pueden permitirse. Y las sanciones penales son una forma de delimitar, de decir que eso no se admite. No era acusado de nada concreto, no tenía una actividad ilegal, era un médico en un pueblo en la mitad del Uruguay. ¿Cuál era el crimen que había hecho? ¿Por qué tenía que ser detenido? ¿Por qué tenía que ser interrogado con esa crueldad? ¿Por qué lo mataron? Bueno, sigue sin saberse, varias de esas preguntas siguen vigentes, ¿no? Siguen sin estar claras del todo.